Viernes 19 de junio, les damos la bienvenida. Son las 9:07 de la mañana, un poquito atrasados hoy día. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a nuestros miles de escuchas, de videntes. Agradecido siempre por tenerlos con nosotros. Y bueno, buena finalización de semana. Qué gusto. Exactamente, tenemos noticias importantes todos estos días. Ya vamos, creo que es el día 49 de conflicto en el país, una cosa realmente terrible, con algunos, cada vez decimos indicios de mejora que esperemos poco a poco se puedan ir confirmando y termine esta pesadilla, Diego, realmente. Es una pesadilla. Vos sabes que estaba viendo un análisis para comparar de René Mayorga, que sacó un libro en el 85, 86, para entender cómo funcionaba la COP en aquel momento tan duro del país del 82 al 85. ¿Te acuerdas tú? Claro. Yo veo los mismos rasgos, Raúl. Ya vamos a tener tiempo de analizar eso, no es el momento, pero es la misma COP absolutamente intransigente y un gobierno tenebrosamente débil, ¿no? Digo, los dos requisitos parecen repetición, los dos requisitos cumplidos. Parece la repetición en el tiempo, es un viaje en el tiempo y nos situamos en esa coyuntura dramática del país, ¿no? Increíble cómo todo esto es cíclico. También podríamos imaginarnos que esta andanada, esta crisis que hemos tenido ahorita le damos la bienvenida a Juan Arauz, jefe de redacción, para que nos cuente las noticias de la jornada. Pero me da la impresión que después de una crisis tan fuerte que hemos tenido, nadie se podía haber imaginado que íbamos a llegar a 7 semanas. Ya vamos a ir por la semana octava. El lunes empieza la semana octava de este conflicto. Realmente es una cosa que nadie puede imaginarse, Diego, pero tengo la impresión de que han llegado tan lejos estos grupos organizados, tan lejos que han desvalorizado y devaluado la protesta violenta y la protesta con bloqueos a tal extremo que creo que por mucho tiempo nos vamos a librar de eso. Un poco como de los 36 días de paro en Santa Cruz por el censo, el 2020, si no me equivoco, el 2022, fue tan largo, extenuante, incluso dañino para la propia población de Santa Cruz, $1.000 millones de pérdidas en ese momento, etcétera, que en Santa Cruz ya no hay ese tipo de protestas. Se han curado en sano. ¿Sabes qué? Si alguien ahora en Santa Cruz dice hagamos unos bloqueos en las rotondas, toda la gente lo rechaza. Y yo pienso que podría ser que uno de los pocos efectos positivos de toda esta tragedia que estamos viviendo sería eso, que nos curemos en salud de esto y que ojalá en el futuro ya sea tan difícil para estos grupos organizados volver a organizar una cosa tan violenta, tan dañina, tan contraria al interés nacional que ya no se pueda hacer. Raúl, déjame simplemente recordar, del 82 al 85 o al 83 y medio, la gente tenía una gran esperanza en el cogobierno, en la fuerza de la COP, pero la COP se va deslegitimando. Es decir, empezamos a odiar a la COP, despreciar al mismo dirigente máximo, don Juan Lechino Oquendo. Es decir, termina tan deslegitimada la COP después del 85 que no reaparecen cuando en 20 años, 25 años, reaparece directamente con el MAS para saquear al Estado conjuntamente con el partido de gobierno, ¿no? Y hoy aparece para retomar ¿no? sus prácticas de saqueo estatal. Y realmente es así, es así. Y seguro que todo esto es cíclico y hay actores que pierden legitimidad, otros que ganan, pero ojalá que el método de la protesta, que el método lo podamos
realmente extirpar de nuestro sistema y la manera como hacemos política en Bolivia, ¿no? O por lo menos por unos años, o por lo menos por unos años a que nadie se le ocurra. Y realmente se necesitan, yo creo, aunque no creo en las leyes como solución de los problemas, pero algún tipo de protección y algún tipo de norma tiene que haber. No puede ser que seas impune cuando haces este tipo de cosas. Alguna sanción tiene que haber, por Dios. Absolutamente, de acuerdo. ¿Está No Juan sé con qué le pasa, nosotros? no sé si estamos con Juane, no me avisan de nuestro control central para que ya nos pueda dar el reporte. Ahí ha entrado Juane. Juane, ¿cómo estás? Te pido que subas un poquito tu pantalla para que estemos los tres ahí. Perfecto, A la misma altura, excelente, Juan. a la misma altura. Muy bien. Voy a achicar mi cabeza para no estar tan alto. Bueno, buen día, colegas. Justo estaba editando una notita extra conflictos, muy rápido. 5 militares bolivianos que habían pasado de una forma irregular por el Salar de Cuipás en Oruro, habían ingresado a territorio chileno, armados con un fusil, 5 pistolas, computadoras, celulares, ¿no? Armamento, en un Toyota Land Cruiser, un vehículo militar, ingresaron a territorio chileno y, pues, según los chilenos, estuvieron 500 metros dentro del territorio chileno de forma irregular, los atraparon y, bueno, vieron qué pasaba. No le encontraron mayor delito que el paso irregular. El Ministerio de Defensa de Bolivia indicó que estos militares bolivianos habían ingresado como parte de una lucha contra el contrabando, bueno, y se habían como que extraviado. Bueno, anoche han vuelto a las 9 de la noche, no pasó a mayores, sin embargo no hay vehículo, no hay armas, no hay nada, porque van a ser sometidos todavía a algunos peritajes en Chile. Pero las autoridades chilenas reflejaron que estos militares no habían cometido mayor delito que el haberse como que perdido en la frontera. Estaba gritando eso y aprovecho de comentarles como primera nota para salir un poco del tema de los conflictos, que sin embargo es el tema que nos ocupa desde hace casi 50 días, ¿no ven? Y bueno, y en cuanto a los conflictos, hoy 19 de junio, eh, son 43 puntos de bloqueo, un puntito, 2 puntitos menos que los últimos días, 18 puntos de Siete. bloqueo en La Paz, un lugar menos que el del lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Pero igual seguimos bloqueados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la Federación de Campesinos Tupac Katari declaró una tregua humanitaria de 24 horas que debería efectivizarse hoy. Veremos cómo repercute esto, ¿no? Es para que pasen comidas, pasen medicamentos. Estamos viendo cómo va a poder repercutir de pronto a los hospitales en el tema del oxígeno o también en cuanto a la provisión de alimentos en algunos mercados de la ciudad, que por cierto ya hay mucha más demanda, mucha más oferta, como lo hemos dicho en algunas oportunidades. Sin embargo, siguen los costos altos. Bueno, hay que ver, pero siguen los bloqueos. ¿Y qué pasa con el diálogo? El diálogo, como lo adelantábamos, ¿no? En realidad, no es que ya se haya implementado o esté el diálogo en marcha, sino ni bien comenzó cuarto intermedio, el pedido de esta amnistía. Y bueno, ayer el señor Argüello ha reaccionado a lo que nos decía el ministro Lupo en la mañana, en primicia, en exclusiva del streaming, que luego después el ministro Lupo habló también con otro medio más tarde, que era que no va a haber amnistía, no va a haber amnistía. Y Argüello dijo anoche en la tarde más bien, y criticó las declaraciones del ministro, pero adelantó que sigue el trabajo de las mesas de trabajo, valga la redundancia, para ver cómo se pueden impulsar los demás puntos. Y dice él, niega que la COP esté buscando un cogobierno, pero sabemos que entre los 8 puntos, un poco más que le dice al Ejecutivo, usted muestren lo que quiere firmar para ver si nosotros les autorizamos, ¿no? Bueno, del dicho al hecho, pero habrá que ver cómo viene, se desarrolla el diálogo, o si se reinicia el diálogo, se retoma el diálogo en el transcurso de este viernes. Por otro lado, el gobierno ya respondió al pliego de cinco pedidos que presentó la Tupac Katari hace unos días,
Luego de la respuesta, la Tupac Katari declaró que van a seguir adelante, están analizando como que la postura de la federación y declararon esta tregua o esta pausa humanitaria, ¿no? Esos son los temas en cuanto al conflicto. Muy rapidito, un temita que llama la atención, que no tiene nada que ver con el conflicto. Han aprendido a un adolescente de 15 años en La Paz, con material de abuso sexual infantil, conocido coloquialmente como pornografía infantil. Lo extraño era que esta joven tenía el material, pero también utilizaba inteligencia artificial para manipular y crear los videos también, imágenes. Hay que ver qué más pasa esto. No nos olvidemos que hace un par de meses se hizo una redada a nivel nacional contra el abuso sexual infantil. Hubo gente aprendida como parte de una batida general, ¿no? Que era contra este delito. Veremos cómo evoluciona este asunto. Y muy rapidito, ayer al mediodía, a 1 de la tarde, recién nos enteramos hoy día, todos los medios, una balacera en realidad. Había un auto con personas dentro que estaba esperando cargar combustible en el surtidor por Cotacota y de pronto llega Diprove y quiere detenerlos. ¿Por qué? Porque en este auto estaban supuestos vendedores de autopartes robadas y los vendedores de autopartes robadas, supuestos, sacaron pistolas y empezaron a esperar a la policía. Imagínense ese caos, ¿no? Ese caos en cuadras y cuadras de vehículos y las balas, ¿no? Y salieron y se escaparon. Bueno, la policía lo está buscando y hoy día estamos esperando algún reporte oficial al respecto. Esos son los temitas que hay cuando son las 9:18, o sí, 9:18 de este viernes, previo a la semana larga, al fin de semana larga. Excelente. Juane, gracias por este reporte. Interesante lo que señalas de que la COP sigue adelante intentando hacer estas mesas de trabajo, que no se sabe bien si hasta qué punto se han instalado o no, en fin, pero hay un deseo de seguir pese a la muy firme declaración del ministro Lupo ayer, primero a Brújula y después a otros medios, como tú has dicho. Em, y la COP, pese a esa declaración tan contundente que no van a haber liberación de los detenidos, la COP sigue adelante en la idea de hacer estas mesas de trabajo, ¿no? Sí, en efecto, bueno, era lo que hablábamos acá en el streaming los últimos días, ¿no? Que realmente eh, ha perdido, ¿no? Es decir, no logró su pedido principal y no le quedó más que tirar para atrás, ¿no ve? Pero el gobierno ha sido clarísimo. Ayer también el ministro Oviedo ha indicado en una entrevista en un medio amigo que ha dicho varias cuestiones respecto al diálogo, pero hay algo que dijo, se nos acaba el tiempo, estas son las últimas oportunidades para el diálogo, y si no, pues vamos a tener que aplicar la ley. Bueno, veremos, se ha venido diciendo hace rato que se va a aplicar la ley, pero bueno, esto es en otro contexto, en un contexto que la COP ha cedido, los campesinos han cedido, y ahora habrá que ver cómo va. Y es llamativo que desde el primer día de la reunión de hace el miércoles en la tarde, que teníamos a Argollo un poco ahí prepotente, lo hemos dicho en este programa ayer, un poco incluso desafiando, ¿no? Con el micrófono en la mano y todo aquello. El ministro Lupo ya dijo que esto no fue una buena decisión. Ahora dice, se estrella contra el ministro Lupo, pero dice, sin embargo, ojo, seguimos dialogando. Esperemos que se llegue a buen puerto en este fin de semana. Excelente, Juane, gracias por tu buen reporte y ya nos vemos la próxima semana. Yo añoro el día que digamos hay una solución. Todos, 2 millones de personas, por lo menos los que estamos más cerca del conflicto, y 12 millones de personas en el país estamos esperando eso. Gracias, Juan. Juan, un gusto. Gracias, Diego. Nos vemos. Buen fin de.
Digo, creo que habíamos hablado acá en el programa de lo difícil que es salir de un conflicto, qué fácil es entrar y qué difícil es salir, ¿no? Y para la COP y la Tupac, qué difícil está siendo este tema de salir, ¿no? De arriar sus banderas y decir, sí, hemos perdido, qué macana, somos villanos, hemos arruinado la economía, hemos vuelto al país de lo pobre que era, lo hemos vuelto más pobre, ¿no es cierto? Sin conseguir nada, excepto cosas negativas, ha muerto gente hoy día. Información, otro paciente de cáncer fallecido en Sucre porque no alcanzó a llegar la medicina que tenía, creo que ese ya vendría a ser el 23 fallecido, etcétera. Hemos vuelto, o sea, más pobre al país, ¿no es cierto? Más confrontado y más afectado por nuestros problemas sociales a cambio de nada. Y por eso es que la COP y la Tupac no saben cómo salir de esto, no saben realmente cómo decirle a su gente, saben que hemos perdido, ya vámonos, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ese es el problema y tienes toda la razón. Si tienen que mostrar todavía algo de, ¿no? De esa hombría, entre comillas, del sindicalista, ¿no? Todo machote argollo con el micrófono. Seguramente después de dejar el micrófono ya en su casa con un sueldo de 47.000 bolivianos todos los días, ha debido estar temblando, asustado, diciendo, ¿qué hemos hecho? Hemos vuelto a las calles. Si teníamos que rendirnos nomás sin demostrarlo. Él sabe perfectamente que es así. En todo caso, Raúl, ayer estaba reflexionando yo y veía cuál es el destino del país, cuál es el destino que podemos tener para solucionar esto. Disculpa esta reflexión, pero creo que tenemos un par de minutos, ¿no? O sea, tenemos todavía para charlarnos, Tenemos un ¿no? par de minutos pero antes del corte quisiera mostrarte un videíto, pero dale. No, bueno, para mí el primero es una regresión autoritaria, que era volver a Evo Morales. El segundo, claramente, es una opción democrática en exceso, con muchos pactos. El tercero es la anomia, ¿no? La falta de un sendero claro, es decir, un gobierno débil que no tiene idea dónde ir, eso se llama anomia, ¿no? Y el cuarto es una visión más bien tecnocrática, que se retome la posibilidad de tener ese gabinete económico y vayamos solucionando esto de a poquito, con pactos seguramente, pero menos incisivos. O sea, una opción autoritaria, una opción democrática, una opción anómica, destructiva y una opción tecnocrática. ¿Por cuál crees tú que vamos a ir? Esto me parece central saberlo, porque es el futuro de Bolivia. ¿Por cuál te juegas? Haremos apuestas como de mundial. Haremos apuestas como de mundial y dentro de un año tendríamos que ver o dos para ver cómo ha resultado, porque así es en mediano plazo. Yo creo que podríamos apostar por algo de una visión tecnocrática. No creo que vayamos a una visión autoritaria. No veo en el ADN del presidente eso, pero sí tal vez a una cosa más tecnocrática, un poco más eficiente como posibilidad y como solución. ¿No es cierto? Y tal vez un poco más consensuada. Y la construcción de consensos también es obviamente intrasectores. Yo creo que dentro de los sectores movilizados también tiene que haber una reflexión de lo que han hecho y dicen, oye, a ver, tratemos de mejorar como país. Entonces yo iría por la cuarta. ¿Tú crees? A ver, es que es buena tu reflexión, porque estás descartando la regresión autoritaria. No, no es que Rodrigo Paz se convierta en autoritario, sino que volvamos a Evo Morales y a esta suerte de destrucción interna del país. Eso estamos descartando. También estás descartando, fíjate vos, lo que la gente considera hegemónico y dominante ahorita, que es el escenario anómico de un gobierno debilísimo, que solamente pacta, ¿no es cierto?, tratando de subsistir, pero no gobierna. Estás descartando ambos y estás mezclando lo tecnocrático con lo pactista. Es decir, vamos a hacer un gobierno de menos pactos, pero mucha tecnocracia. Es decir, ¿qué significa eso? Con soluciones, soluciones que nos van a dar alguna cosita para poder respirar. Esto puede ser, por ejemplo, Exacto. con la plata del Fondo Monetario Internacional, que nos ayude a respirar. Exacto, con la plata del fondo que creo que va a ser necesaria. Y también porque tengo la impresión de que ahora sí.
Nunca le he entendido al presidente por qué no quiere hacer un acuerdo, una alianza en el Parlamento, Sí, una alianza legislativa sí, explícita. Nunca le he entendido, ya van 7 meses de gobierno, pudo haberlo hecho a principio, no lo ha hecho, en fin. Han habido señales, pedidos, anuncios, tanto de Samuel Doria, Manfred Reyes Villa, el propio Tuto Quiroga en algún momento dado. Y eso no lo ha tomado el gobierno, pero creo que saliendo de esta crisis sí se podría. Pienso que el presidente tiene que tomar esa decisión que parece un poco obvia a toda la gente, tal vez menos a él y a su círculo más cercano. Pero si hay una alianza, si hay un acuerdo entre líderes, también esos líderes te ayudan. Y a esos líderes son los únicos en un momento dado que te pueden decir la verdad. Porque los que están muy cerca tuyo dependen de ti. Hay esa dificultad para decirle al presidente, sí, presidente, ayer usted ha sí, estado muy mal. Es difícil, lo entiendo perfectamente, no es solamente en Bolivia. Sí, en todos los países se forman estos círculos de poder y decirle al presidente algo realmente es difícil. Es el jefe de Estado y además es el jefe de esa persona. Pero los líderes políticos del legislativo le pueden decir, oye, Rodrigo, esto está mal, esto está bien, vayamos así. Y yo creo que ahí sí encuentras una mayor retroalimentación para ir mejorando y para hacer las cosas un poco mejor. Alguno me debe estar escuchando y decir, pucha, que es iluso el Peñaranda. Pero tengo esa idea, Diego, de que podríamos encaminarnos hacia un gobierno mejor y no la anomia, que es lo que la gente piensa que va a suceder, ¿no es cierto? De que este va a ser un gobierno por inercia nomás, esperar hasta el último día, va a ser 4 años y medio largos de esperar y arrastras terminar la gestión, un poco como el gobierno anterior. Pienso que podríamos más bien aspirar a una cosa un poco más optimista. bueno, en todo caso me haces temblar. No te contrataría yo si fuese presidente de asesor para que vengas a decirme muy malo, ¿no? No sé si se puede decir así, pero en todo caso yo creo que das con lo justo. Es una vergüenza que el presidente Paz esté con que el tuto no me cae, el Samuel es mal tipo, es muy empresario, se ha querido apoderar del MIR, quería hacer, está con chiquilladas cuando tiene que sentarse y hacer pacto y darnos gobernabilidad. Esa es la condición para el escenario tecnocrático, es decir, un pequeño pacto, por lo menos en el Congreso, y aplicar políticas. Si no es tan difícil, esto tiene que hacerlo. Lo que está sucediendo hoy en día es porque no ha tenido la capacidad el presidente de acercarse a estos líderes y hacer un pacto desde el primer día de gobierno. Ese es su gran Exactamente. error. Esto es solo consecuencia de algo previo. Si dejas que avance, avanza, pues avanza y va destruyéndote. Pero el error está en Rodrigo. El primer día de gobierno, en vez de estar con Salarax, el primer día les voy a dar felicidad, prosperidad, alegría, nadie va a tener problemas. No sé qué cositas prometía en campaña, pero el primer día tenía que sentarse y decirle, Samuel, vente, Tuto, vente. No me importa si te cae bien, Rodrigo. No me importa si el Samuel es tu amiguito, ese no es el punto. No vas a ir a jugar fútbol un fin de semana, ni vas a hacer un asadito con tus cuates. Es para dar gobernabilidad al país, papá. Exactamente, eso es, eso es. Nos están pidiendo que vayamos a corte, pero voy a contradecir a Lyndon que me está bombardeando con mensajes de corte, corte, porque quiero Eso es. mostrarles de todos modos un video que se produjo ayer en Achocalla y tiene que ver con lo que estábamos hablando de cómo no saber salir de esta derrota para los grupos organizados y los grupos movilizados. Les pido ese video, creo que dura un minuto. Y de ahí podemos tal vez ir al corte. Tenemos un invitado buenísimo que ya nos está esperando. Exigiendo Aquí. que se acaben los bloqueos. Ah, no, es un fantástico video, sí.
bloqueos! ¡Queremos trabajar! Revela, digamos, en Achocalla contra esos dirigentes para que se suspendan los bloqueos en Achocalla, acá en la ciudad de La Paz, comunica con el Alto, una zona importante de conexión entre las dos ciudades, y la gente se revela y está harta de estos dirigentes. Algunos le dicen mancagastos, les empiezan a tirar cosas, etcétera. Es la frustración de la población. Bueno, eso era solamente para mostrar cómo las propias bases, la propia gente, los propios vecinos, las comunidades están ya en contra de sus dirigentes. Ahora sí vayamos a este corte, pero al retornar tenemos un profesional de talla del país que ha sido además candidato a la gobernación de La Paz para que nos hable cómo reconstruir nuestro departamento después de esta crisis. Espérenos, por favor. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ya estamos de vuelta ya en el programa. Diego, te cedo la palabra. Bueno, estamos con Antonio Riveros y es un gusto estar con él. Antonio, si estás con nosotros, buen día. Y saben que yo detesto esto de estar leyendo currículums, pero sí vale la pena mencionar algunos aspectos sobresalientes de este ingeniero electromecánico titulado de nuestra UNSA con maestría en gestión pública, fundador de la empresa tecnológica Criotech, pero eso está bien, eso está muy bien. Lo importante es esto, yo le conocí así además. Le hicimos una entrevista a Antonio y apareció Antonio con 3 manos, cosa que me aterró. Yo dije, qué hombre sobrenatural, tiene 3 manos. Pero no, una era una mano de prótesis, de miembros superiores, ¿no? Elaborados con impresión 3D, que esto puede ser una opción muy clara, algo nos dirá Antonio de eso para los bolivianos que sí, anhelamos precisamente un futuro tecnológico con inventos, con ciencia. Y de eso sabe Antonio. Impulsó soluciones tecnológicas que beneficiaron a cientos de personas con discapacidad. Diseñó y fabricó respiradores de emergencia Meditech durante la pandemia. O sea que además ha salvado a alguna gente durante la pandemia. No voy a seguir, me da ganas de seguir porque realmente da gusto. Creo que lo debíamos haber puesto en el otro programa que teníamos, en el otro, Pues,
Sí, en el de el Capos, sí, segmento. en el de Capos. Ganador del primer lugar del programa de emprendimiento Nada te detiene y obtuvo el primer lugar en la categoría Innovación en los premios Camay 2020. Bueno, además ha sido candidato a la gobernación con mi voto. Es joven, no tuvo el chance de salir, pero va haciendo sus primeras armas y me parece genial combinar la ciencia, meter la ciencia en este nuevo periodo para los siguientes 20, 30 años. Antonio, buen día, qué gusto estar contigo. Muy buenos días, querido Raúl, querido Diego, gracias por la invitación y gracias por esa presentación. Me hace sonrojar, Diego. Y eso dice, yo estoy trabajando 15 años, bueno, ya son 16 años en el aparato productivo de Bolivia, ¿no? Antes de emprender con tecnología, con prótesis, con impresión 3D, yo he visitado azucareras, mineras, empresas de construcciones y demás, y he visto que es producir riqueza, que es generar recursos en el país, que es lo que ahora es parte de mi lógica, de mi filosofía, que digo, eso es lo que nos puede sacar y creo que aquí podemos dar unas pinceladas sobre esa manera de cómo Bolivia tiene que salir de la crisis. Precisamente has escrito un artículo que se llama para Brújula Digital, más allá de la reactivación económica, que tiene una tesis de fondo. A mí me gustaría ir detalle por detalle porque hay muchas cosas, pero estamos en un programa que intenta ser un poquito más ágil, pero la tesis central es no basta pues con reactivarnos económicamente. No es cuestión, ¿no es cierto?, de buscar algún dolarcito bajo la mesa. Más que buscar dolarcitos y encontrarnos con dólares, tenemos que crearlos. Y eso implica pasar de la reactivación, que todo el mundo habla de la reactivación, a la transformación económica. Y creo que no podemos perder ese horizonte, y Antonio lo explica con mucha claridad en su artículo. Explícanos algo, por favor, o explicarnos esto más bien, querido Antonio. Claro que sí. Mira, primero, si ves todos los noticieros y todos los analistas, todos están discutiendo quién va a ganar, quién va a perder. Es una dinámica electoral de ganadores y perdedores cuando la casa se está incendiando y nadie está hablando de cómo vamos a reconstruir la casa después del incendio, ¿ya? Y ustedes muy bien lo han dicho, o sea, los bloqueos es un balazo en el pie a un enfermo que está en estado de coma, que se está desangrando más. Cuando le hagamos el torniquete, estabilicemos eso, la crisis se va a quedar, que es la enfermedad. ¿Cómo hacemos? La reactivación, voy a ser un poco más filosófico, creo que es volver a lo que era antes, reactivar lo que ya había antes. Y si reactivamos lo que había antes, nos vamos a terminar de morir. Literalmente vamos a terminar muriendo porque el modelo está desgastado. El modelo, no solamente el modelo del MAS, el modelo de los últimos 200 años de la historia, que es vender un recurso natural, recibir los dólares, gastar, 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 es un modelo que no ha funcionado y nos ha traído todas las crisis de la historia boliviana, sea un partido de derecha, un partido de izquierda, cuando se ha acabado el estaño, se ha acabado la goma, se ha acabado el oro, nuestros recursos, caíamos en crisis. Entonces, hoy estamos igual, estamos repitiendo la historia. Hemos vendido gas hasta más no poder, lo hemos exprimido al gas, nos hemos dedicado a consumir, a importar. Acordate, hace 10 años yo tenía amigos que se compraban autos 0 kilómetros, el último iPhone, todo importado, importado. Es decir, vendemos el gas, recibimos los dólares se van en importación. Incluso la industria nacional, lo hecho en Bolivia, el 60% tiene insumos importados. Los dólares se escapan y claro, tenemos ese torrente de dólares que vienen del gas y nos dedicamos a importar. Se ha acabado el torrente de dólares y ¿qué tenemos? No sabemos producir dólares, solo sabemos depender de un recurso natural. Entonces, reactivar ese modelo económico es un gran, gran, gran error. Para eso necesitas un plan de transformar el modelo económico. Y el modelo económico transformado debería ser diversificado. Ayer el presidente estaba firmando con Wanuni un acuerdo, claro, Wanuni y Colquiri son empleados públicos, ¿no? O sea, son empleados del Estado, entonces claro que van a hacer lo que les diga el presidente. Y él nuevamente mencionaba, Chile exporta tanto de minería, Perú exporta tanto de minería, pero ninguno de esos dos países vive de la minería, es parte de su producción. Y yo no digo que salgamos de la minería tiene que estar, la agroindustria tiene que estar, que ahorita son los dos más potentes y ya le han ganado al gas. Pero tenemos que hablar de otros recursos, de otros modelos que generen ingresos, de otros productos que generen ingresos que nos permitan no depender de uno solo. ¿No? Por ejemplo, Perú solo en frutas exporta 10.000 millones de dólares, más de toda la exportación de Bolivia. Perú solo exporta en frutas. Estoy hablando de palta, de arándanos. Los arándanos que hace 20 años no existían en Perú, ahora es 2.000 millones de dólares de ingreso, más que
o casi todo el gas, todo, más que el gas, casi toda la agroindustria de Bolivia, solo en arándanos. Entonces ellos sí han entendido. Lo que te estoy hablando no es mi invento. En los 60, 70, Chile, Perú, Colombia ya lo entendieron. Colombia vive o sea, exporta café. Entonces, tenemos que diversificar, transformar la economía. ¿Quién se está sentando a hacer el nuevo plan de gobierno? Se está discutiendo quién quiere ser el gobierno, quién quiere gobernar. En otras palabras, la casa se está incendiando y están viendo el contrato de alquiler y nadie está diciendo cómo vamos a reconstruir la casa. La cocina se está quemando y no vamos a tener ni para comer. Esa es un poco la tesis, ¿no? Salir de pensar en reactivar lo que estaba hecho y empezar a transformar urgentemente la economía. Está bien, muy claro. Antonio, gracias por esta primera explicación y yo te encuentro razón y creo que es allí donde tenemos que ir, diversificar la economía. Pero Antonio, yo que soy un poco más viejo que vos, sí, escucho ya eso desde que estaba en la universidad y hace muchos años y mi padre escuchaba eso una generación antes y así podríamos ir y lamentablemente no podemos cortar este ciclo de depender de los recursos naturales y ya lo tenemos 200 años, digamos, como historia republicana, pero podríamos añadirle los 300 anteriores, que obviamente era cuando éramos la Real Audiencia de Charques, el Alto Perú, lo que hacíamos era eso también. Entonces, qué difícil ir contra esa inercia, ¿no es cierto?, de que así es como se hacen las cosas. ¿Cómo cortamos eso? Una cosa es decirlo, ¿no es cierto? Pero ya empezar a ver cómo se te imagina poco a poco, por sectores, con metas de corto plazo primero, o dando alicientes impositivos a los que se meten en actividades que no sean extractivas. ¿Cómo te imaginas esa transición a esto que es algo nuevo? Creo que, espero no enredarme con la respuesta, pero creo que hay que despolitizar la economía. Es decir, la economía está capturada por los políticos. Tienes políticos que van al libre mercado, conocidos como los de derecha, y los de izquierda. Los de izquierda dice, hay que redistribuir, hay que aumentar sueldos, hay que repartir la riqueza, redistribución de riqueza, pero ahora no hay riqueza, no hay torta que vas a repartir, entonces redistribución de pobreza, dice los que están más de izquierda. Y los de derecha dicen liberar el mercado, que la gente haga, que la gente invierta, no molestes, que se haga lo que tenga que hacer. Y eso tampoco es el camino, porque si no regulas, tienes ahí, por ejemplo, industrias que pueden estar contaminando. El oro trae divisas al país, pero te puede destruir totalmente los ríos y el medio ambiente. Entonces, no es nomás liberar la industria, o tienes la industria de la coca industrializada del Chapare, pues liberar el mercado y exportar 8.000 millones de dólares en madera con una especialidad química interesante y recibir los dólares. Entonces, esta polarización, estos dos extremos nos hacen daño. ¿Cómo debemos deshacernos de los extremos que al final nos hacen pelear, ¿no? Porque los de aquí son caras, los de aquí son taras, y nos hacen pelear en las calles, en los debates y en todo lado, cuando en el día a día somos hermanos, mis tíos, mis abuelos están en el campo, son los que están ahí produciendo papa, chuño, que ahorita nos hacen pelear, nos hacen ver como enemigos, pasa esto y otra vez seguimos siendo todos bolivianos y todos hermanos. Entonces la polarización política nos hace pelear hasta entre sociedad. Dejamos esta polarización y yo estoy empezando a hablar del radicalismo de centro, ¿no? De que tenemos que entender, ¿y quién ha ganado las elecciones esta última? O sea, Rodrigo Paz no ha ido con una extrema derecha y con una extrema izquierda, ha ido con un discurso de centro. Entonces, lo que has visto es que Bolivia no es de izquierda, como algunos dicen, Bolivia es de izquierda, Bolivia no es de derecha, ¿no? Bolivia lo que quiere son soluciones económicas y Rodrigo Paz era lo más parecido a solucionar la crisis económica, trabajando con los sectores sociales, porque se ha sentado con el pueblo, ha ido hasta, ¿no? Ha cañado ahí en las provincias con su poncho rojo y ha dicho, estoy con ustedes, los debates se hacen aquí, y ahora no, los debates se hacen en hoteles y todo lo contrario, que ya es crítica de todos los días. Cuando dejemos de despolitizar, nos sentemos y hagamos, ¿no?, caigamos en la realidad. Todos los políticos caigan en la realidad de los números. Los números te dicen que este año los bloqueos, por ejemplo, aquí tengo los datos, 5.5 se ha afectado en el PIB nacional y estás alrededor de 3.000 millones de dólares de afectación de pérdidas acumuladas. Cuando todos los políticos entiendan que nos estamos desangrando, que hagamos un pacto nacional, acuerdo por Bolivia, ¿no? Les ponen nombres rimbombantes ahí,
y empiecen a pelear de quién va a tener la mejor propuesta económica y no quién se va a apoderar del país, del Estado, creo que es un primer paso. En otras palabras, solucionar la crisis política va a ser de que empecemos a solucionar la crisis económica y la crisis política no se va a solucionar con extremos. Así que Ahí te interrumpo, boliviano. Antonio. Ahí te interrumpo, Antonio, porque justo quiero seguir con esa línea de argumentación en el siguiente sentido. Tú que dices que tienes raíces en el campo, conoces el país, eres paceño, en fin, ¿tú ves razonable que terminado esto pueda haber una especie de curar las heridas? En la ciudad estamos muy dolidos con otros bolivianos que viven unos cuantos kilómetros más allá, son tan bolivianos como cualquiera. Todos estamos en el mismo barco, pero en esa otra parte del barco estaban haciendo un hueco y entraba el agua y el barco ha empezado a casi que irse a pique. ¿Cómo ves tú que podemos reencontrarnos, digamos, y curar esas heridas? Mira, tú has puesto en el ejemplo del banco y del barco, y me voy a esa imagen donde está la realeza ahí arriba comiendo manjares y ahí abajo están remando, ¿no? Están remando los esclavos sin ropa, normalmente eran africanos en esa época, ¿no? Entonces ahí tienes dos vidas, ¿no? Dos realidades en un mismo barco. Y los esclavos que están ahí abajo empiezan a hacer un hueco y dicen, bueno, si nos ahogamos todo, prefiero morir que seguir viviendo de esclavo. Estoy exagerando. Pero esa gente que le dicen salvajes, ignorantes, no tienen la culpa de ser salvajes e ignorantes porque no tienen escuelas, porque sus hijos tienen que caminar 2, 3 horas al día para ir a una escuelita todos los días, ¿no? Ha tenido a los peligros, al frío y todo lo que les pueda pasar a un niño de 4 o 5 años caminando 2, 3 horas, y lo he visto. No tienen educación, su primera lengua es el aymara, entonces cuando tú te burlas de que habla mal, habla así, yo no veo burlándose a los embajadores de la Unión Europea cuando hablan mal el español, es su segunda lengua, hablan primero el aymara. Son bolivianos, como dice, son tan bolivianos, pero no los tratamos como bolivianos, no tienen agua, no tienen servicios básicos. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir, oye, yo vivo en la ciudad, tengo agua, tengo salud, tengo hospital, no me destruyas el país? Y el otro te va a decir, ¿cómo quieres que no te destruya el país si no tengo agua, no tengo hospital, no tengo salud, tengo que viajar 4 horas si me enfermo para una radiografía y me muero en el camino? Entonces, hay nomás todavía algo que ha quedado de esas dos Bolivias que hablaba Reinaga, que hablaba el Malcu, donde tienes una Bolivia profunda que tiene necesidades y que lastimosamente ni el MAS ni nadie, bueno, más allá desde el 52 que les ha dado el voto universal, la reforma agraria y demás, no se les ha dado realmente lo que querían, porque redistribuir riquezas es, les has dado bonos, les has dado plata, museos, canchitas, y la educación ha mejorado, no, hasta parece que ha disminuido. 3 de cada 100 bachilleres en el país no pueden aprobar matemáticas, física, entonces no les hemos dado esa oportunidad a que ellos tengan mejor educación, mejor salud. Y obviamente tienen reivindicaciones. Ahora, de que se está aprovechando de esa necesidad, de esa legitimación, de que no se sienten representados con este gobierno, se están aprovechando dirigentes prebendales que han vivido de la política, se está aprovechando el levismo, que recién quiere tomar protagonismo, que el mismo gobierno lo ha hecho crecer, porque desde el primer día lo ha culpado al Evo, cuando el Evo estaba distraído y ni sabía que estaban bloqueando en La Paz, y ahora él es el que quiere tomar el liderazgo, y esos errores te han llevado a que hagas esto. ¿Cómo se puede solucionar? Es integrándolos, tráelos a la mesa. Haz un pasillo y digan, bueno, señores, van a comer con nosotros, vamos a almorzar todos y cada quien se va a trabajar. ¿Qué quiere decir? A la Tupac Katari de las 20 provincias, tiene 6 provincias que producen leche. Y les dices, hermanos, hagamos producción de leche de mejor calidad. ¿Y por qué no empezamos a incentivar que vengan productoras de queso y empecemos a hacer queso? ¿Y por qué no empezamos a producir? Ustedes hacen la leche, viene el empresario, hace el queso y empezamos a exportar, vienen los dólares, es decir, hazlos parte de la solución. No se trata de decir, yo voy a traer inversión, hago el fast track, viene la plata y a ver las migajas que les toca a ustedes. No, ustedes son parte de la solución. Tienes la quinoa, tienes la cañagua, ellos son productores. Mira, irónicamente, al principio los productores de Santa Cruz estaban muy con el gobierno. Perdón, Antonio. Termino con esta idea. Y son los productores de Occidente que son parte de los bloqueos. Entonces tienes productores versus productores, pero productores de Santa Cruz que tienen buen ingreso y productores de Occidente que también producen chuño, papa, quino y demás, que están viviendo en mucha necesidad.
A ver, no me quiero quedar solamente en la parte crítica porque tu fuerte es justamente esta propuesta. Raúl tiene toda la razón en ponernos sobre el tapete la verdad, es decir, 500 años intentando salir de ese modelo extractivo y seguimos. Pero de todas formas, dinos cómo lograrías esto. Fíjate, lo que necesita Bolivia es una transformación económica, dices. No se trata de abandonar nuestras fortalezas tradicionales, sino de complementarlas con exportaciones con valor agregado, turismo sostenible, innovación tecnológica, economía del conocimiento, transición energética y emprendimiento dinámico. Este es tu fuerte, de esto sabes. A ver, háblanos, ¿qué significa esto? Porque claro, suena bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se hace? Claro que sí. Ahí me meto antes de Antonio para decirte también, Antonio, que ahora sí que te tenemos que pedir que ya vayas concluyendo tus ideas porque estamos en en la recta final del programa, así que si puedes sintetizar, te lo agradecemos. Perfecto, a ver, vamos a tratar de hacer, en emprendimiento se llama el elevator pitch. Tú tienes que tener la capacidad de en 3 minutos exponer tu proyecto. Y tenemos el problema, uno de los problemas, falta de dólares, déficit, gastamos más de lo que recibimos, necesitas dólares. ¿Quién te da dólares? Los de afuera. ¿Cómo haces que los de afuera te den dólares? Exportas. ¿Qué tienes que exportar? Lo que sabes hacer, en lo que puedes competir, competitividad. ¿Puedo competir? ¿Puedo hacer baterías de litio? No, porque los chinos me van a ganar y en 20, 30 años ni así les voy a poder ganar porque no tenemos lastimosamente mano de obra calificada. Pero Alemania, Suiza, China me puede vender mejor café de especialidad como lo que tenemos en Caranavi, me pueden vender la quinoa de altura, que por el tema que está en la altura es la mejor quinoa que podemos tener en el mundo, puede vender esa cañaba que tiene los aminoácidos que todo el cuerpo necesita, ese azaí, no. Entonces, vocación productiva, lo que ya sé hacer lo transformo, le hago valor agregado, empiezo a exportar y recibo los dólares. Necesitas todo un clúster, necesitas todo un aglomerado para hacer eso y ahí entra el Estado para hacer toda esa cadena productiva. Lo mismo en turismo, no necesitas grandes infraestructuras, tienes Uyuni, tienes el lago, tienes mucha belleza que el mundo quiere hacer, el Madidi, lo que siempre he dicho. Entonces, haz una política pública para atraer a esos turistas. Para eso necesitas previsibilidad, que el Estado reciba a los turistas sin bloquearlos, sin ponerlos en peligro y más. Y eso es un acuerdo social nacional que ya lo he dicho hace rato. Ahora, tenemos un gran problema, se está acabando el gas, una crisis energética, porque 7 de cada 10 focos funcionan con el gas, que se está acabando. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. Hay mucha plata en el mundo para financiar transiciones energéticas. Tienes el fotovoltaico, en el altiplano tienes un sol con más radiación, tienes eólicos, tenemos viento, y tienes las microhidroeléctricas, tienes en los yungas tantos aguas, ríos, riachuelos, donde puedes generar electricidad, te desligas del gas y además haces manejo de cuenca para hacer agua para la productividad. Hay plata para financiar esto. Entonces, estos polos productivos que yo digo son la salida en lo que es turismo, transición energética que te va a traer empleo, productividad, he dado el ejemplo del Perú, y creo que es sentándonos, saliendo, sacándonos nuestras camisetas de Camba, Colla, de izquierda a derecha, es decir, el país está enfermo, la manera de salir aquí no solo es con una transfusión, que es deuda, sino con la creación de atracción de divisas. Y eso no va a ser con vendiendo sueños, como decías al principio, sino lo real. Lo que ya sabemos hacer, hacerlo bien, hacerlo mejor, empezar a exportar y de ahí empezar a mejorar la educación y a pensar en el largo plazo. Creo que por ahí he resumido. Es un gran pacto, entender el problema y empezar a solucionar sin colores políticos, que es lo que más necesitamos ahora. Excelente, gracias Antonio por tu presencia en el programa. Nos has dado un poco de ilusión también de que el país puede cambiar, una visión optimista y no simplemente que decir, no, las cosas siempre han sido así y van a seguir siendo así. Así que te despedimos. Gracias, Antonio. Antonio, un Con mucho abrazo. gusto. Felicidades por el gran trabajo que hacen. Un fuerte abrazo. Abrazo. Ahí está la entrevista con el que fue candidato Me ha gustado a mucho la y ahorita lo gobernación. comentamos, pero antes, ¿qué tal si la vemos a la Mavi en el video que ha hecho, ¿no? Para nosotros, que me parece, como siempre, un video diferente y bonito. Excelente. Vamos con ese video de Mavi Landa. Ahí mientras lo preparan, Mavi es la periodista ardilla que está en todos junto con Angie y hay otra
Brújula es por lo visto, un portal de periodistas mujeres, porque también está Vania Zurita, de 12, 8 son mujeres. Así que, cracks, todas ellas. Vamos con el video. Basta de los bloqueos, basta. Que nos dejen trabajar. Es lo único que pedimos es el trabajo. Aquí, por ejemplo, Pónganos somos muchas audio para que vendedoras, ¿no? escuchemos. Las que realmente ahora no están saliendo porque no hay venta, mamita. La Plaza Murillo continúa con el acceso restringido, lo que limita el ingreso de visitantes. Hoy hablamos con las vendedoras de la zona para conocer cómo enfrentan esta situación. Les cuento que las ventas son muy bajas, ya que estamos 50 días cerradas aquí. Como ve, la plaza está cerrada, no es nada que era antes. Muchas compañeras que no salen a vender porque no hay venta. La mayoría nos compra policías, pero ahora vemos que ni policías ya hay. Yo hago la crema chantilly, es la tradicional crema chantilly que la preparamos. Terrible porque hemos perdido el 95% de todo nuestro capital. Si salimos, estamos comiendo nuestro capital. Está tan baja el movimiento que no dejan ingresar, aquí no hay circulación. Bien se acercan a mí, ya vendo, digamos, 20 pesitos. O bien no, a mi otra compañero o el de más allá vende también 20 pesitos, 30 pesitos, así. No es pues normal, mamita, porque no están dejando entrar. Yo quisiera que el gobierno y la COP arreglen de una vez, vean nuestra situación. Ellos de repente no sienten nada porque ellos ganan, pues. La COP gana, los dirigentes ganan, están platudos, pues ellos y no sienten nada. Yo me he ubicado, no era Mavi Landa, error mío, es Angie Mariaca la que ha hecho ese reporte muy bonito de la Plaza Murillo, una tragedia, está cerrado todo eso, por lo tanto no hay clientes, una situación muy incómoda. Pero Diego, ¿qué está pasando? ¿Qué evento mundial o qué evento deportivo hay en este momento? ¿Se te acuerda algo que está pasando en el hemisferio norte? Sí, hay un torneo de cricket en el noroeste de Pakistán. No sé si quieres hablar de eso. El Aparte mundial, del el cricket. mundial. Sí, el mundial, oye, han habido partidos muy buenos. El otro día estábamos comentando el triplete de Messi, pero aquí tengo mi app. Los partidos de ayer, República Checa empatado con Sudáfrica 1-1, México ganó con las justas a Sí, Corea del Sur, Corea listo. pudo haber empatado, también México tuvo otras chances también, Suiza 4-1 a Bosnia-Herzegovina, Canadá 6-0 a Qatar, y ahí en el partido de Canadá, Diego, este canadiense que tuvo esta fractura expuesta, ¿no? Realmente una cosa muy Desgraciado. dolorosa, salvaje, terrible. El que transmitía no podía describir una situación realmente terrible. Dolorosísima, ¿no? Pero bueno, no vale la pena quedarnos en eso. Pobre hombre. ¿Cómo se llama? ¿Es Phantom? ¿Cómo es? Me he olvidado. Me he olvidado, no lo tengo, pero Vale sí, la pena. Bueno, en todo caso, muy dura. hermosas imágenes, hermoso mundial. Vamos bien, vamos bien. Y Corea merecía el empate, ¿no? Merecía el empate. Es decir, es impresionante cómo hasta el último minuto han peleado. Sí, Pero bueno, así es el exacto. fútbol. Así es el Así es el fútbol. fútbol. El fútbol, Sí. exacto. Como Pero dicen los tenemos un gachos, qué lindo minutito. que es el fútbol, ¿no? Exacto, el fútbol. Acá los despedimos a nuestros oyentes y televidentes de Palenque TV y seguimos con las redes de Brújula Digital y las redes de Sin Maquillaje de Mary Vaca. Mary Vaca va de 9 a 10, nosotros con Diego Ayo de 8 a 9, nosotros de 9 a 10. Pero tenemos antes del corte y antes de terminar el programa, hay un video precisamente de los Sí. fans coreanos de los que estamos hablando en México. Si me ayudan de Control Central del estudio, aprovecho de saludar a los colegas que están ahí, Cristian, César y Lindon, con ese video para que podamos ver y terminar así el programa con una cosa un poco distinta a la crisis boliviana. Vale la pena.
Los mexicanos les encanta Corea, siempre me ven y me piden fotos, como que también se sorprenden ellos mismos, además como que vinieron esta vez BTS, también eso me sorprendió demasiado porque eran demasiados ARMYs. O sea, estoy confundida, o sea, a la vez estoy viviendo en México y a la vez es mi país, Corea, pero la verdad yo estoy en ambos, pero yo creo que le doy más a Corea que a México. Perdón México, pero... Aquí me ha encantado trabajar sobre todo con mis jefes que son coreanos, ¿no? La interacción entre las dos culturas, a veces aunque existe la barrera del idioma, hay muchas situaciones que comprendemos, ¿no? Situaciones de risa, por ejemplo. Nos reímos aunque no hablemos el mismo idioma. Ahora estamos de vuelta, terminó ese bonito video. Esperemos que el Mundial siga así como está de bueno. Quiero decirle los partidos de hoy día importantes. Estados Unidos con Australia, posiblemente Estados Unidos pase a segunda vuelta, Turquía con Paraguay. Alentamos a Paraguay, obviamente, Escocia con Marruecos y en la noche Brasil con Haití. Va a ser también un partido muy bueno y Brasil tiene que demostrar toda su potencia si quiere seguir siendo uno de los posibles favoritos. Y después hay sábado, domingo y lunes que es feriado, así que tenemos fútbol para mucho, para todos los sabores y todos los gustos. Por suerte, amo el fútbol y voy a estar sentado frente a la pantalla. Pegado Así a la que tele. nos vemos con ustedes la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.